Nos ocupamos ahora de la situación que enfrenta el Frente de Todos en su seno interno, a partir justamente de las diferencias que se han registrado y se vienen registrando y que en los últimos días han tenido un intercambio, si se quiere, epistolar o de documentos, porque el kirchnerismo duro respondió bajo el mismo título, Unidad del Campo Popular, una misiva, una carta que había sido escrita por el sector más afín al gobierno. Y para hablar de este tema ya saludamos a Verónica Urrela Beitia. ¿Qué tal, Vero? Buen día. Buen día, Silvia. Y sí, claramente apareció la respuesta por parte de los intelectuales kirchneristas o los referentes, también muchos periodistas que se han sumado a esta carta que hace referencia a la otra carta, la carta de los referentes, si se quiere, del albertismo o de los sectores que están alineados con el gobierno nacional. Porque aquella carta, la del albertismo, hablaba de la unidad del campo popular en tiempos difíciles. Esta carta habla de la unidad en el campo popular, pero se pregunta, ¿moderación o pueblo? Una dicotomía, ¿no?, planteada desde el primer renglón de esa carta que se anticipaba pero que podría ser escrita o podía haber sido escrita por Cristina Fernández de Kirchner, pero que finalmente son los académicos, los referentes de la cultura, los que ponen su firma allí y hacen el reclamo puntual. Exactamente. No se descarta que haya una carta próxima de Cristina Fernández de Kirchner, teniendo en cuenta que las diferencias están planteadas, algo así como una fractura expuesta, porque en realidad ambos sectores dentro del Frente de Todos han hecho públicas las diferencias que tienen a propósito de, por un lado, el rumbo del gobierno nacional, es lo que plantea esta carta de los intelectuales kirchneristas, concretamente lo que señala es, a propósito de la unidad, hace referencia a que el Frente de Todos se rompió en las elecciones legislativas cuando se perdieron 4 millones de votos. Hace referencia a esa fecha en particular, no a noviembre del 2021, no a lo que sucedió en el Congreso con el acuerdo o el proyecto, lo que fue el análisis del proyecto de entendimiento con el Fondo Monetario. Hace referencia a cómo desde los intelectuales kirchneristas interpretan el rumbo que tomó la gestión del presidente Alberto Fernández, tuvo un quiebre con las elecciones legislativas y el resultado, obviamente, de lo que fueron las elecciones en el mes de noviembre. Sí es cierto que los dos planteos, una carta y la otra, hablan de la unidad, con lo que, y señalan desde un lado y desde el otro, que la fractura no es definitiva, que sigue el Frente de Todos unido, pero bueno, claro, estas diferencias son muy profundas. Vos hacías referencia al Fondo Monetario Internacional y al entendimiento. Bueno, estas diferencias se ponen sobre la mesa precisamente cuando el Congreso Nacional tiene que aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos la postura de Máximo Kirchner, hasta ese momento presidente del bloque del Frente de Todos, y luego lo que pasó en el Senado con el voto negativo de los senadores que están alineados con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero eso fue algo así como el símbolo, ¿no? La imagen final, si se quiere, como para tratar de sellar estas diferencias. Ahora, bueno, sellar diferencias es un poco complicado, es un poco contradictorio, pero consultarte en este sentido. Hay mediadores, ¿no? Porque en los últimos días estuvimos escuchando a Eduardo Valdés, a Agustín Rossi, en las últimas horas a Aníbal Fernández. Exacto. Todos ellos están tratando de tender puentes para que este momento de tensión interno pueda resolverse. La pregunta es, ¿de aquí a cuánto? ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? Vos decías, sí, muchos referentes, sobre todo desde el gobierno nacional, vienen pidiendo que haya un acercamiento, que haya diálogo entre los referentes de ambos sectores, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Alberto Fernández. La vicepresidenta se mantiene en silencio, pero bueno, todos interpretan que está de acuerdo con los lineamientos que plantea esta carta a propósito de este título también, moderación o pueblo. El tema es si es posible un acercamiento entre los referentes, pero luego remontar estas diferencias que están vinculadas, según plantea esta carta, con la gestión a nivel nacional y no solamente la gestión económica. La cuestión de fondo es cómo se desanda el camino de aquí hacia 2023, si estas diferencias son salvables, si estas diferencias están vinculadas con cuestiones de gestión que se pueden empezar a reformular, el caso de la inflación, pero también la carta hace referencia y pone mucho énfasis en la herencia que dejó el expresidente Mauricio Macri, la deuda, y precisamente lo que pide es que el gobierno también ponga el acento en la herencia recibida por Cambiemos. Pero nos sumamos con Néstor Espósito a analizar este tema puntualmente por lo que ocurrió en las últimas horas, porque uno de los hechos que también marcó esas diferencias está relacionado con la apedreada que sufrió el Congreso Nacional y puntualmente el despacho de Cristina Fernández de Kirchner durante la jornada en la que el Congreso debatía este proyecto de entendimiento con el fondo. Y hay novedades en esta causa judicial, por eso ya mismo estamos saludando a Néstor Espósito. Néstor, ¿qué tal? Buen día.
Buenos días, Silvia Vero. La novedad más importante tiene que ver con que hay 11 personas que ya están identificadas, 4 que están con una orden de captura en relación con las pedradas que sufrió el despacho de la vicepresidenta y el Congreso en líneas generales. ¿Por qué digo el Congreso en líneas generales? Porque ayer surgió alguna interpretación respecto de que el ataque no fue específicamente lanzado contra el despacho de Cristina Fernández de Kirchner. Esto es relativamente cierto y relativamente falso, como todo en materia de interpretación de una información. La jueza María Eugenia Capuchetti ya indagó a 2 personas identificadas en los videos, las 2 se negaron a declarar. Hay una tercera que se puso a derecho, que sabiendo que la estaban buscando, se presentó a través de sus abogados y va a ser indagada en las próximas horas. Y hay 4 órdenes de captura libradas. En total, las personas identificadas como agresores, como arrojando piedras contra el Congreso, son 11. En los allanamientos, que fueron múltiples, no se encontró ningún indicio de pertenencia política de ninguno de esos investigados con alguno de los movimientos que generaron las protestas contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto da para interpretar o que fueron atacantes aislados o que efectivamente fueron gente contratada para tirar piedras contra el Congreso, con lo cual la hipótesis de investigación está todavía completamente abierta. Ayer ocurrió también, a través de un escrito de la titular de Asuntos Jurídicos del Senado, la abogada Graciana Peñafort, el Senado, la presidencia del Senado, que está a cargo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque así lo establece la Constitución, se presentó como un querellante ante la jueza María Eugenia Capuchetti y rápidamente fue aceptado. ¿Qué significa ser querellante en un expediente? Bueno, básicamente tener acceso al expediente, poder proponer medidas de prueba, proponer cursos de investigación y sobre todo tener el control de toda la prueba que se produce en el marco de esa investigación, es decir, ejercer un rol activo al momento de llevar adelante la investigación y acompañar tanto a la jueza María Eugenia Capuchetti cuanto al fiscal Carlos Rígolo, que son los investigadores de este expediente. Néstor, muchísimas gracias. Y sumamos junto con Vero algo que también trascendió en las últimas horas, fue una carta de Mauricio Macri a propósito justamente de un posicionamiento político en general del país, pero en el que se refiere también a los hechos ocurridos allí en el Congreso Nacional, indicando Macri en esa carta que parece que lo único que importaría es cuando hay pedreadas o incidentes y está involucrado algún funcionario del Gobierno Nacional, en este caso Cristina Fernández de Kirchner, y remonta su carta a lo que ocurrió cuando fue la reforma previsional. Sí, una estrategia interesante Claro. que reflota Mauricio Macri, esto de confrontar directamente con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, le rindió y mucho en 2015, de hecho resultó finalmente siendo electo presidente y esta estrategia de confrontar con Cristina Fernández de Kirchner la reflota en este contexto. Volviendo al tema de la carta a modo de cierre. Dale. Los dos plantean, decíamos, la unidad de los movimientos populares, plantea el albertismo y por otro lado, desde el kirchnerismo también plantean la unidad, pero con conceptos fuerte sobre, bueno, en qué escenario estamos en este momento. Habla la carta de que se ha llegado a un punto trágico y además señala que el problema no es la gestión de gobierno, sino las políticas transformadoras que es necesario llevar adelante para, por un lado, mejorar la calidad de vida de la gente, pero por otro lado, la coincidencia es que es necesario que los movimientos populares estén unidos para enfrentar al neoliberalismo y a las derechas.